política. Fíjese, yo le preguntaba ese comentario que circuló, no tenemos claro si por las redes sociales, algunos medios sí lo reseñaron y así lo afirmaron, que usted dijo que el dato de la nacionalidad del presidente de la República era un dato irrelevante. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo dijo o no lo dijo? Yo no lo he dicho, pero voy a decir lo que sí he dicho. Lo que sí he dicho es que el presidente titular de la primera magistratura, el señor Maduro, tiene un severo problema de credibilidad porque ha mentido mucho. Ha mentido con relación a distintas cosas, ha mentido muy reiteradamente. El hecho de que esta cosa relativa a su origen, que por cierto, muchos venezolanos tienen origen en otros países, son o nacidos en otra parte y de acuerdo con lo que hizo llegaron temprano aquí, o hijos de extranjeros. Y eso en sí mismo no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que eso se oculte, se digan medias verdades, no se asuma la verdad. Él podría haber dicho desde hace tiempo, mira, aquí está, claramente, esta es mi situación. Y el que lo oculte es también en alguien que tiene tan severos problemas de credibilidad, es algo muy serio. Entonces, lo que a mí me parece más grave de todo es esa propensión a ocultar la verdad, a eludir la verdad que el señor Maduro tiene, y creo que eso es lo que nos hace más daño. Y por eso insisto en que ese es el ángulo más grave, más pernicioso de ese tema. Fíjese, vamos a retomar el tema del liderazgo. En este momento, ¿usted considera que hay un liderazgo opositor o hay un líder de oposición? Bueno, para empezar, nosotros no nos definimos como oposición, sino como alternativa. Nosotros ejercemos una función de oposición en este momento, queremos ejercer la función de gobierno y para eso trabajamos. No somos la alternativa. Hay alguna gente que quisiera que fuéramos solamente la oposición y que fuéramos una gente malcriada, que estuviera constantemente diciendo que no y peleando por cualquier cosa. Nosotros tratamos de hacer una política constructiva que no solo protesta, sino que además ofrece la esperanza de un futuro distinto y mejor, porque somos más que la oposición, somos la alternativa. Entonces, es muy obvio que hay un liderazgo personificado en Enrique Capriles, por cierto, que es el principal problema que el gobierno quiere destruir. Y por eso le dedican tantísimo esfuerzo a eso. Y el segundo asunto al que ellos quieren destruir, porque le dedican muchísimo esfuerzo, porque les perjudica mucho, es a la unidad. Y están constantemente usando todos sus recursos. Este es un gobierno superavitario en plata y deficitario en escrúpulos. Y usa todo su poder y toda su plata para intrigar en el seno de la alternativa democrática, para tratar de dividir la unidad, de desmoralizarla y de deteriorarla, de debilitarla, porque esa es su esperanza de prolongo. Usted hablaba de propuestas y me preguntaba qué acciones, qué propuestas tienen ustedes, por ejemplo, en materia de inseguridad, desabastecimiento, escasez, inflación. Le hago la pregunta porque ¿necesita la mesa de la unidad tener el poder para poder actuar? Bueno, pues nosotros podemos actuar en el nivel donde gobernamos. Vamos a gobernar en muchos más municipios a partir del próximo diciembre, sin duda alguna. Gobernamos en 3 gobernaciones de Estado y ahí estamos demostrando lo que podemos hacer, pero además proponemos cosas. Nosotros tenemos no solamente todo este consenso político tan grande de tantos partidos distintos, sino además un consenso programático, porque la unidad ha demostrado, y esa es la razón de su coherencia y de su credibilidad, que se sostiene y se fortalece a pesar de todas las críticas y de todos los embates, porque tiene una dimensión estratégica muy clara. Nosotros queremos cambiar al gobierno por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. Tenemos una dimensión política, que es que producir un cambio político en este país. Tenemos una dimensión electoral, que es toda esta de los candidatos unitarios. Y tenemos también una dimensión programática, que se expresa ¿dónde? Se expresa en los lineamientos del programa de gobierno nacional, se expresa en el compromiso para un gobierno de unidad nacional, se expresa en las propuestas que constantemente hacemos. Ayer, por cierto, tuvimos un evento muy importante en el marco de nuestro Instituto de Políticas Públicas, el Instituto Fermín Toro, que es un evento cuya finalidad es analizar la crisis económica y escuchar a la gente que sabe de eso para proponer soluciones. El gobierno resuelve no escuchar a los venezolanos que han estudiado esos temas y prefiere más bien seguir repetitivamente recetas que ha venido aplicando ya durante 15 años con muy malos resultados. Si usted tuviese que definir, me parece interesante ver su percepción o saber su percepción con relación a la militancia de oposición o la alternativa que ustedes proponen, ¿cómo la describiría? ¿Una
quizás una militancia pasiva, activa, y también, ¿cómo cree usted que es la oposición? ¿Es activa solamente electoral o es pasiva? Bueno, mire, que sea electoral es muy importante, eso no es nada despreciable. Pregunta en Egipto si eso es despreciable o no. El que justamente las elecciones tengan un significado político tan importante y que la política se canalice a través de las elecciones, eso es lo civilizado, eso es lo progresista, eso es lo que le conviene a los países. Donde no hay esos caminos, hay la guerra. Entonces, en primer lugar, eso no es despreciable en lo más mínimo. En segundo lugar, el mundo de los militantes, de la gente que simpatiza con nosotros es muy variado. Tiene motivaciones muy diversas y tiene además ideologías muy distintas. Y lo interesante es que hayamos podido hacer toda esta convergencia tan poderosa, que es un movimiento que obtiene, bueno, ya sobrepasa los 7,5 millones de votos, que son muchos votos, en una circunstancia en la cual todo está dispuesto institucionalmente para que no podamos crecer. Esa enorme fuerza política es variada, a veces es activa, a veces es más pasiva, siempre es muy exigente, siempre está permanentemente, es muy crítica y está muy bien que lo sea.